Iglesia Evangélica de la Fe Apostólica, el nombre revelado en Cristo Jesús, en El Salvador, Centroamérica, compartiendo las grandes verdades, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así de que, hermanos, sean bienvenidos todos en nombre del Señor Jesús. Vamos a meditar en esta hora en su bendita palabra en el libro de Mateos, capítulo 6 y verso 33. Y vamos a meditar Mateos 6:33. Y dice así, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Creo que ya lo encontraron. Mateo 6:33. Bien. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. El Señor, hermanos, se encargó de dar una serie de instrucciones a sus seguidores, y en esta ocasión, hermanos, estaba hablando, hermanos, el consejo acerca del afán y de la ansiedad. Y como el trabajo es un don de Dios, ya no lo vemos como un castigo que le dio a Adán, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, por ser un regalo de Dios, por ser un mandato de Dios, no podemos nosotros tomarlo de una manera, hermanos, extrema, como para decir, a Dios le agrada. Porque hay otro texto que nosotros debemos de apartarnos. Oye, como dice la carta a los tesalonicenses, si no me equivoco, dice que nosotros debemos de apartarnos de aquellas personas que andan desordenadamente. La palabra de Dios, hermano, habla en cierto modo palabras que como que no van al caso, o como que no se da a entender, hermanos, claramente. Pero cuando dice que nos apartemos de los que andan desordenadamente, mira, hay muchos consejos de la palabra de Dios, pero nosotros no nos podemos ir al extremo, porque caemos en vacíos, caemos, hermanos, en contrariedad a la palabra. Hay muchos pasajes que hablan que nos apartemos del que anda desordenadamente. Y cuando dice desordenadamente, no quiere decir que anda mal vestido, no dice que trae zapatos rotos, no dice que no se ha puesto cincho, no dice que viene en camiseta al culto, no dice que hermanos, anda unos zapatos no adecuados, porque los burritos son apostólicos, y si no existían los zapatos de este tiempo, en el tiempo antiguo. Y hay quienes que se meten un montón de temas en la cabeza cuando se habla de desorden. Hay quien que es bien celoso y dice, el último botón póngaselo, así hay que andar bien ordenado, y casi como que nos van a salir los ojos de apretado. Y el que anda hasta aquí arriba, ejemplo, ¿verdad? Todo es bueno si para eso está este botón, para usarlo. Para eso está, para usarlo. Pero hay quien que dice, así anda un apostólico, dice, bien así. Está bueno, pero yo voy al enfoque que ellos plantean o dan a entender que ese es un orden. Orden, dice, pantalón apostólico, 3 paletones a cada lado. ¿Y cuándo si no usaban pantalones los apóstoles? Yo me estoy ubicando a lo que la gente hoy en día le llama orden, superficial. La palabra de Dios manda que nosotros andemos honestamente, ¿verdad? Pero a lo que la gente le llama desorden son las cosas de esta, como yo les he puesto ejemplo. Pero cuando dice la palabra que nos apartemos, mire el desorden que ve el Señor, eso el Señor lo ve como un desorden. Desorden fuera que el hermano, en lugar de sentarse viendo para el frente al culto, cuando está el tiempo del culto, esté viendo para atrás, que de la espalda. Aún para orar,
Enfoques nada más para que ustedes mediten en esto. Aún para orar, el Señor dio instrucciones de qué manera tenían que orar a Salomón, que tenían que orar siempre viendo al templo, donde quiera que estuviesen. Así fue dado la orden a Israel, que donde quiera que estuviera el pueblo de Israel esparcido en cualquier parte de Israel, tenían que orar viendo hacia el templo de Jerusalén. Dice que Daniel abría las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba viendo hacia el templo. Entonces, y es un orden, ¿verdad? Nosotros cuando venimos a estas reuniones debemos de orar todos de frente para acá. Pero la mayoría por la columna, por las rodillas, por el cansancio, dan vuelta y dan las espaldas al ministerio. Eso se ve como un desorden. Unos para allá, otros para acá, y así hay gente para allá, otros acostados, otros postrados, otros hincados, otros sentados. Se ve un desorden, pero no se refiere a este desorden. No sé si me explico, hermano. No se refiere a este desorden, sí se ve desorden. Pero no se refiere a este. Cuando dice que nos apartemos de los que andan desordenadamente, es a aquellos que son ociosos, que no les gusta trabajar ni participar en nada. Dice que nos apartemos de aquellos que no trabajan en nada. El que es ocioso, o en nuestro idioma, el que es haragán, dice la palabra que nosotros nos apartemos de ellos, que no tengamos compañerismo, que no tengamos comunión. Si hay una persona que es en nuestro lenguaje haragán, dice que nos apartemos, porque al Señor no le gusta a la gente haragana. Eso el Señor lo ve como un desorden, el que no le gusta trabajar en nada. Y dice otra parte, que el que no trabaja merece que no coma, digno es que no coma. Y ahí vamos con los textos, que hay que trabajar, ¿verdad? Porque el que no trabaja, digno es que no coma, y que nos apartemos de los que no trabajan en nada. Y hay más textos que nos explican, hermanos, de que, y dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino y sé sabio. Quiere decir que imitemos a las hormigas de trabajadoras. Que el que mira a una hormiga, ve y le imita a la hormiga, es sabio. Porque a la hormiga usted se levanta en la noche y estampa de darle y dale a los palos de limón, a los palos de rosa, a las matas de rosa, perdón, y vale trabajar y truenan aquellos palos porque están devastando y trabajan. No se cansan. Yo nunca he visto una hormiga sentada con una piernita cruzada ahí, descansando debajo de un árbol. ¿Ha visto usted una hormiga que está acostada así? ¿O en una hamaca? Nunca hemos visto una hormiga descansando, hermanos. Nunca. Entonces, la palabra dice que las veamos a ellas y que seamos sabios. Cuando dice seamos sabios, que aprendamos la labor. Pero yo les estoy enfocando, hermanos, les estoy enfocando esto, que hay muchos textos que dicen que seamos laboriosos. Que el Señor hasta este día trabaja. Cesó, cuando dice cesó, al séptimo día reposó porque cesó de sus obras cuando creó el mundo y todo lo que en él hay. Pero cuando dice que cesó es que paró esas labores. Pero él hasta aquí trabaja. Y si él es trabajador y él todo el tiempo está velando y él está viendo por toda su creación, entonces a él le agrada a la gente trabajadora. Entonces, ahora veamos la contraparte del texto que hemos tomado. Entonces, basándonos a esta realidad de la palabra de Dios, no podemos sobrepasarnos. Todos los excesos son malos. Todos los excesos son malos. Aunque aparentemente sean buenos. Aún la palabra de Dios dice que nosotros seamos justos. Dice que seamos sabios. ¿Acaso no es bueno ser sabio, hermano? Sí, porque nos ayuda a conducirnos de la mejor manera delante de Dios. Dice que nosotros seamos justos, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero dice que no seamos demasiado justos, ni sabios con exceso. Dice que seamos sabios, que seamos justos, que seamos inteligentes, pero que no seamos demasiado. Porque ser demasiado bueno, ser demasiado, en términos generales, o sea, para que se comprenda, ser demasiado bueno no es bueno. Así dice la palabra. ¿Verdad que es bien raro cómo aconseja la palabra de Dios? Y para entender la mente de Dios, hermano, Señor, que no me dijo que hiciera esto, ¿por qué me está diciendo que no? No, lo que pasa es que hay que entenderla perfectamente.
No seas demasiado justo ni sabio con exceso, porque hablas de destruirte. Dice, cuando una persona es demasiado buena, se la termina. Hermano, la destruye. Se destruye la persona por ser demasiado. Es demasiado amoroso. Ese demasiado amoroso se termina en demasiado alcahueto. O demasiado tolerante. Y eso le causa la ruina. O sea que pasarse de los límites siempre es malo. En este caso dice así, el Señor aconsejaba acerca del afán. Él sabe que debemos de trabajar, Él sabe que hay ansiedades en nosotros, hermanos, aunque no las sufrimos todas, pero que nosotros debemos de regularnos para estar tranquilos, quietos en el Señor, para estar tranquilos sabiendo que Él conoce todas nuestras necesidades. Él conoce todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras virtudes, nuestros defectos. Él conoce todo de nosotros, todas nuestras enfermedades. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Amén. Él sabe que sus zapatos ya se están rompiendo. Cuando menos siente no le llega uno, no que dos pares. Él sabe que el día de mañana quizás, según su mente y su capacidad, no hay que comer, pero es cuando come más. Y eso no solamente es un dicho, es una realidad. Entonces dice que si Dios cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Si el Señor cuida de los lirios del campo, que se visten de una gran belleza, ¿cómo no nos va a vestir a nosotros? Entonces, si Él alimenta a las bestias del campo, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Y ahí va la enseñanza. Por lo tanto, no se aflijan, no se preocupen. Y por causa de la ansiedad, cada quien se somete a una fatiga extrema para poder cubrir sus necesidades. Pero el que no tiene conocimiento de la palabra de Dios cae en este vacío de ansiedad y afán. Es tenerlo muy equilibrado, y en un poquito nosotros nos descuidamos, podemos caer en este vacío. En un poquito que nos descuidemos, nos confiamos, porque la palabra de Dios nos manda a que seamos responsables, nos manda a que cubramos las necesidades de la casa, nos manda que trabajando así, oiga, otro texto, que trabajando así es como podemos ayudar a los demás. Entonces yo voy a trabajar 24/7 para poder ofrendar, voy a trabajar 24/7 para poder donar, voy a trabajar 24/7 para poder dar un refrigerio a los hermanos, voy a trabajar 24/7 para poder, hermanos, suplir cuantas necesidades en la iglesia. Se ve como que es justo aquello. Me voy a dedicar solo al trabajo porque así puedo ayudar mucho. Ofrendo, ayudo a los hermanos, doy una colaboración, porque si no trabajo no puedo ayudar en nada. Se ve bien, pero no es esa la idea. Aquí vamos a ver muchos ejemplos, hermanos, de la palabra de Dios, que dice, por esa causa el Señor da la recomendación bien específica y dice así que, mas buscar primeramente, viendo y señalando el problema que hay en los gentiles, y no solamente en los gentiles, sino en toda la humanidad. El Señor da indicaciones para que nosotros podamos servirle correctamente. Da indicaciones para que nosotros podamos servirles correctamente. Y si nosotros atendemos a la palabra de Dios, nos va a ir bien en esta vida y en la venidera. Vamos a tener recompensa en esta vida y en la venidera. Pero si nosotros hacemos, hermanos, de la manera que nosotros creemos correcto, dejando la palabra de Dios a un lado, nos puede ir bien en esta vida, pero en la venidera ya no vamos a tener nada. Porque dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice que las demás cosas van a venir por añadidura. Pero cuando el corazón del hombre, hermano, deja de poner la mirada en el Señor, o se olvida de la ley de Dios, se aflige y primeramente busca las cosas añadidas, y por si queda tiempo, busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, el reino de Dios, hermano, se refiere a la nueva vida. Se refiere a estar con el Señor, se refiere a la vida eterna, se refiere a estar con Él eternamente y para siempre.
No solamente, hermanos, participar del reinado milenial, no solamente de que Él nos está gobernando en esta etapa de nuestra vida, nos está gobernando, estamos en su reino. No solamente ahí, sino que dice, y su justicia. O sea, y lo correcto, busquemos lo bueno. Cuando dice, y su justicia, es de buscar lo bueno, de agradar a Dios. Entonces, eso es lo que cuesta. Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque veamos, hermanos, las prácticas de justicia, para ver si nosotros estamos buscando o no nos descuidemos en buscar la justicia de Dios o practicar la justicia de Dios. Nosotros debemos de estar muy conscientes que debemos de estar haciendo. En aquella ocasión, hermanos, porque, hermanos, por los apóstoles había sido sano aquel paralítico que de más de 40 años de ser paralítico. Y dice que por el poder de Dios, aquel hombre se levantó cuando Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces eso fue un gran escándalo. Fíjese el contraste, hermano, fíjese el contraste. Dice que Pedro y Juan subían al templo, pero Pedro no llevaba moneditas. Pero ¿qué andaba Pedro? ¿Qué andaba el apóstol Pedro? Dice que no andaba monedas, no podía mentir. Pero lo que tengo te doy, andaba virtud de Dios, Y eso fue de gran beneficio y de gran escándalo. Y de esa manera pudieron publicar el nombre de Dios en gran manera. No la publicaron, oye hermano, no publicaron el nombre de Dios, no se propagó la predicación del Evangelio, no creció. Oiga, la predicación del Evangelio no se propagó, no creció, no se extendió con la moneda, sino con el poder de Dios. Porque por el poder de Dios hacían muchas señales y maravillas. Y esto no podía ocultarlo delante de la sociedad. Y eso fue un gran escándalo, tanto así que en esa ocasión que habían sanado al paralítico, hermano, dice que habían creído 5,000 personas. Solo con el poder de Dios. Entonces vienen aquellos hombres resentidos y les dicen, ¿en qué nombre pues hacen estas cosas? ¿O con qué autoridad o bajo qué nombre hacen esto? Y empieza el apóstol Pedro a explicarle que a Jesús, a quien habían crucificado, hermano, él era que hacía las obras y por medio de él había sido sanado aquel paralítico, o sea, aquel cojo había sido sanado. Y como veían que era realidad, oiga, mira lo que hace la justicia de Dios. Tiene un gran peso, un gran valor, la justicia de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios. Dice que les dijeron, no podemos contradecir lo que estos hombres nos están diciendo. No podemos ocultarlo porque todo el pueblo sabe que en realidad es notorio que este hombre ha recibido. Así de que hay que hablarle fuertemente, amenacémosles, intimidámosles y que ya no hablen más en ese nombre. Solo una cosa les estaban prohibiendo: ya no hablen más en ese nombre. Solo una cosa les estaban prohibiendo. No les dijeron, note ustedes, no le dijeron, ya no se congreguen, ya no canten, ya no se reúnan. Solamente le dijeron, ya no hablen más en ese nombre. Entonces que viene y dice, hermanos, acá el apóstol Pedro, hermanos, lleno del Espíritu Santo, le dice así, miren, claramente. Le dice en el verso 17 del 4:17. Sin embargo, decían aquellos, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole los intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro, es ahí cuando se ve la justicia de Dios en práctica
dentro de aquellos seguidores que escucharon el mensaje del Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia es hacer su voluntad, hacer lo que nos conduce a la vida eterna, hacer obras de justicia, porque eso es lo que representa Dios en esta tierra, en sus hijos. Si los hombres, al ver la justicia de Dios manifestada en sus hijos, entonces reflejan la justicia de Dios. Así como es Dios, así son los hijos de Dios. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis unos a otros, porque Dios es amor. Dios es justo, Dios es bueno. Entonces eso es lo que Él pide de cada uno de nosotros. Entonces el apóstol Pedro aquí le dice claramente: mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgar si es justo. Oiga, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Juzguen ustedes si es correcto. Cuando usted y yo hacemos las cosas correctas para agradar a Dios, entonces estamos buscando la justicia. No sé si me entienden. Cuando usted y yo agradamos a Dios en una acción, estamos buscando la justicia de Dios. Y agradar a Dios en esta tierra a veces se nos pone difícil. Pero aparte de que se nos ponga difícil, hermanos, si nos esforzamos, no nos damos por vencidos por agradar a nuestro Dios, aunque así se nos presenten las dificultades, estamos demostrando que buscamos la justicia de Dios. Estamos buscando la justicia de Dios. Acá a ellos se les dio una oportunidad de que rechazaran o dejaran en segundo grado o abandonaran la justicia de Dios. Y dice: juzguen entre ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios? No. Lo justo es, lo correcto es que se obedezca a Dios primero y después a los demás. Nosotros estamos dispuestos a obedecer las leyes del gobierno, las leyes de Israel. Estamos dispuestos a obedecer las leyes o lo que impone Roma, le dijeron en pocas palabras. Estamos dispuestos, pero antes vamos a obedecer la ley de Dios. Eso es justicia. Que usted y yo obedezcamos al Señor, eso es justicia. Estamos buscando la justicia de Dios. Estamos buscando lo que es correcto, estamos buscando lo bueno. Cuando usted y yo accionamos bien, estamos buscando la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de hablar la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos de aconsejar, cuando nosotros dejamos de compartir, cuando nosotros dejamos de leer, cuando nosotros dejamos de escudriñar, cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra de Dios, nos estamos alejando de la justicia. Cuando nosotros nos sometemos por todos los medios, por todos los medios, al extremo, aprovechando los medios que el Señor nos ponga, nos dé la oportunidad, hermano, de enriquecernos, de buscar, de conocerle, estamos buscando la justicia de Dios. Ahora hay muchos medios por los cuales usted puede enriquecerse a través de la palabra del Señor. Puede escudriñar, puede escuchar, puede ver el testimonio. Donde quiera ahora se predica la palabra de Dios. Usted ve un rótulo, un sticker o calcomanía, como le queramos decir. Usted ve un mensaje. Y si queremos lo tomamos. No interesa quién lo haya puesto o quién lo diga, pero es palabra de Dios. Y si usted la asimila y la pone en práctica, el beneficio es propio, es personal. Entonces, a nosotros, hermanos, nos queda, hermanos, fácil poder buscar la justicia de Dios, practicar la justicia de Dios, porque no ignoramos. Por donde quiera nosotros sabemos que existe el bien y el mal. Por esta causa, hermanos, cuando alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que se le es contado como pecado, ¿verdad? Y dice que toda injusticia es pecado. O sea que cuando usted y yo tenemos el conocimiento de hacer cosas buenas y no las hacemos, dice que eso es pecado. O sea que solo con el conocimiento, pero que nosotros no actuamos, dice que ya no estamos practicando la justicia.
Practicar la justicia no es tan fácil, hermano. Para practicar lo correcto, andar rectamente de Dios, apegándonos a la palabra, agradando a Dios. Oiga, sobre todas las cosas, que nosotros agrademos a Dios sobre todas las cosas, eso es justicia. Aquellos le dijeron, ya no hablen más a gente alguna en ese nombre, cállense. Y si aquellos se callaban, los apóstoles, Pedro y Juan se callaban, iban a agradar a los hombres, pero iban a desagradar a Dios. Y eso era injusto. No podemos dejar de hablar. Mire cómo dijeron. Ellos reaccionaron, analizaron. Hubo algo que les dio fuerzas para justificar que no iban a callarse. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos palpado, de lo que somos testigos. No podemos dejar de hablar, porque es verdad. Este hombre ha sido beneficiado como nosotros también, y ustedes, para ustedes también es la bendición. No podemos callar eso. Si callamos, si dejamos de hacer esta bondad, si dejamos de hacer la obra de Dios, lo que Él quiere, por lo cual vino a derramar su sangre, si dejamos de trabajarle al Señor, le estamos pagando mal. Eso es injusto. Más rápido. Entonces dice que hay que obedecer. Que mire otro texto que nos puede confundir. Dice: siervos, obedecer a vuestros amos en todo. Podemos. La palabra de Dios nos autoriza que nosotros nos sujetemos a nuestros amos terrenales en todo, y que tenemos que trabajar a nuestros amos como al Señor. Y dice que nosotros, como hijos de Dios, que nos sometamos a todas las leyes terrenales. Eso es justo delante de Dios. Ahí estamos buscando la justicia. Por ser hijos de Dios, ¿cree usted que yo tengo derecho a pasarme el semáforo en rojo? No. La ley dice que no. Por ser hijo de Dios, ¿usted cree que yo me voy a subir, hermano, al vehículo y no me voy a poner el cinturón de seguridad porque soy hijo de Dios, porque Él me guarda? No, la ley dice que tengo que andarlo. Porque soy hijo de Dios, no voy a andar el cono, hermano, o los implementos de tránsito que exige la ley. Tengo que, porque soy hijo de Dios, no voy a pagar los impuestos de la alcaldía. ¿Cómo no? Tengo que pagarlo. Dice que eso es justo, que obedezcamos las leyes terrenales. Pero cuando las leyes o las personas quieren someternos a algo que va a desagradar a nuestro Dios, ahí nos estamos apartando de la justicia de Dios. Está bien clarito, no sé si me están entendiendo. Cuando alguien lo obliga a apartarse, a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, ya no va a mostrar la justicia. Y dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Sea que le resuelva problemas al Señor, sea que le supla sus necesidades, eso queda en segundo grado. Pero lo que no tenemos que descuidarnos es de vivir agradando a Dios todos los días de nuestra vida. Eso le agrada al Señor. Primeramente el Señor, y primero el Señor, y siempre el Señor en primer lugar. Como cuando usted tiene un ser querido, no solo hay un huevito que se la coma, mi ser querido. Solo hay una tortilla que se la coma, y hay siempre al ser querido lo primero, en primer lugar, todo. No tengo, solo tengo una monedita, pero que se la voy a dar, es la única que tengo. Mire la acción de alguien que ama a alguien, que quiere a alguien. Así nosotros todos primeramente para nuestro Dios. Así tendría que ser. Así demanda la palabra, que busquemos el reino de Dios y su justicia. Está hablando de lo celestial, está hablando de lo divino, que nosotros dediquemos tiempo a lo que construya nuestra vida espiritual, a lo que nos conduce a la vida eterna, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, no podemos agradar a otras personas desagradando a nuestro Dios. Ese es el consejo en esta hora. Si usted y yo obramos justicia, vamos a tener agradado a nuestro Dios. Y al tener agradado a nuestro Dios, Él nos va a llenar de su gracia divina, y vamos a caer en gracia delante de los hombres también. Así es, al revés. Si usted y yo anda en pasos rectos, agradándole con temor y temblor al Señor sobre la faz de la tierra, también va a agradar a su familia, va a agradar a sus vecinos, va a agradar a la sociedad, así como José fue agradable delante de
el rey, y delante de todo Egipto fue agradable. Pero primeramente dice que él buscó el reino de Dios y su justicia. Primeramente él se esmeró en no apartarse de agradar a su Dios, y así fue como él prosperó, porque no dejó de apegarse a la ley de Dios. Otro hombre que agradó porque no se descuidó, no se apartó de la justicia, no se apartó del temor de Dios. Otro hombre que prosperó o agradó al Señor, hermano, y agradó a todos, fue Daniel. Daniel fue otro hombre que agradó al Señor, porque él buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, cuando dice reino de Dios y su justicia, quiere decir que él buscaba cómo agradar a su Dios primeramente. Es que aquellos hombres, lo que el Señor quiso decirle a los discípulos era: agraden a mí, no se descuiden, y de ahí las demás cosas póngalas en segundo lugar. No sé si me están entendiendo, hermano. Si el Señor nos da la vida es para que le busquemos, y después que le buscamos, hermano, y hacemos lo que le corresponde. Miren, cuando llegaron a cobrar el impuesto, o sea que nosotros tenemos que tener primero la mirada Dios. Decía un hermano en Soyapango, un hermano que ya murió, era el padre del hermano Amílcar Rodríguez, el padre de él, decía: qué bonito es andar en la mente Jesús, aquí grabado, que me acuesto pensando en Jesús, me levanto en la madrugada pensando en Jesús, voy al trabajo y pensando en Jesús, y que vengo del trabajo y pensando en Jesús. Qué bonito se expresaba este hermano para dar a entender que nosotros, sobre todas las cosas, Dios, esa justicia. Así actuaron aquellos hombres: José, Moisés, David, un hombre enamorado de Dios, Daniel, los 3 hebreos, los apóstoles, dejaron todo por servir al Señor. Ellos siempre pusieron en la cima al Señor, en primer lugar al Señor. Y entonces dice: hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo delante del Señor. La obediencia indica que usted y yo vamos tras la justicia, buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Su caminar, mi caminar en rectitud delante de Dios indica que vamos tras la justicia. Pero cuando nosotros nos descaminamos o hacemos cosas que desagradan al Señor, ya nos estamos alejando de la justicia, y por ende nos estamos alejando del reino de Dios. Hubo un hombre que tuvo una prueba. Esto fue Mardoqueo, un hombre temeroso de Dios. Y tenía también era Mardoqueo y Esther. Dice que el rey quiso honrar a Amán y dio órdenes. El rey dio órdenes que todos reverenciaran a Amán. Dio órdenes: porque te has portado bien, porque sos mi mano derecha. Entonces todo el pueblo tiene que doblar las rodillas delante de Amán y reverenciarlo, inclinarse delante de él y doblar las rodillas. Y como Amán se lo había ganado, ese fue el regalo que le dio el rey. Y toda la gente, hermanos, dice que doblaba sus rodillas y se inclinaba delante de Amán. Era orden del rey. ¿Y qué acabamos de decir? Que hay que obedecer todas las leyes, que hay que obedecer todos los estatutos, reglamentos. Hay en la alcaldía que parece, no sé si después de las 9 o después de las 10, prohibidas las bocinas. Por eso nosotros, hermanos, prohibidas las bocinas después de tales horas hasta las horas. Pero hay lugares que, como somos hijos del rey y el Señor es la tierra y su plenitud, y dándole los pumpos y dándole la guitarra a las 12 de la noche, molestando a los vecinos, desobedeciendo la ley terrenal. Y ya ellos, cuando están en sus carnavales, en sus fiestas patronales, ahí se a las 3 de la madrugada molestando a todos los vecinos. Pero como ellos hacen y deshacen las leyes, ahí sí nadie dice nada. Cuando hacen los grandes carnavales, con la gran bulla que están ahí en todos los centros de cada pueblo, de cada municipio, haciendo gran bulla a las 3 de la mañana, y los vecinos no duermen. Pero los vecinos, como están conectados en la misma sintonía, no dicen nada. Hasta bien galán están durmiendo con la música que les agrada. Ahí sí está bueno. Esa es injusticia. Pero que ellos lo practiquen no le hace, pero nosotros
nosotros tenemos que someternos. Entonces dice que Amán, él le gustaba que se le arrodillaran, que se inclinaran, que hicieran reverencia. Pero Mardoqueo pasaba, un hombre que buscaba el reino de Dios y su justicia, un hombre que procuró agradar a Dios todos los días de su vida. Y él sabía que escrito estaba: al Señor tu Dios adorarás. Adorar es postrarse. Por eso cuando nosotros venimos al culto decimos: vengo a adorar a Dios, pero si no se postró, no adoró. Alabó al Señor, sí, alabar es una cosa y adorar es otra cosa. Cuando alguien, es como cuando las madres agarran a sus niños pequeñitos y dicen: te adoro, y le da un besito, te adoro. Eso es prohibido, eso es pecado, porque no entienden la palabra, no entienden qué están diciendo. Cuando le dicen te adoro es porque le ponen un pedestal y se le inclinan y le hacen reverencia como que fuese un Dios. Adorar es acostarse y poner la frente en el suelo delante del ser. Eso es adorar. Por eso es que levántate, no te postres porque soy consiervo tuyo. Levántate porque soy hombre igual que tú. Nadie permitió adoración. Sin embargo, cuando Josué se le apareció el ángel y con la espada desenvainada, mi hermano, dice que se postró cuando se dio cuenta. Moisés también, y así sucesivamente los siervos de Dios. Y como era el Dios eterno el que se manifestaba, no decía: no te estés postrando. Pero los ángeles no permiten que nadie se les postre, o sea, que nadie lo adore. Y dice, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por esa causa Mardoqueo no se inclinaba. Oigan, o sea, inclinarse es sometimiento, inclinarse es obediencia a lo sumo, obediencia al extremo. Y solo a Dios podemos obedecerle al extremo, solo a Dios. Y Amán allá estaba como un gran señor y se sentía honrado que todos le hacían reverencia. Unos se arrodillaban, otros se inclinaban, pero lo honraban. Y Mardoqueo sabía: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Prohibido. Dice que él no le hacía ni reverencia ni nada. Un hombre pagano, un hombre mortal, y solo a Dios tengo que honrar. Entonces se dieron cuenta que ellos, y lo demandaron, le fueron a decir: mira, Amán, ¿te has dado cuenta que Mardoqueo no se arrodilla delante de ti, ni se postra, no te adora? Y Amán, cuando se dio cuenta que era judío, no quiso solo quitarle la vida a Mardoqueo, sino que quiso exterminar a toda la raza judía. Fue un hombre que se mantuvo agradando a Dios. Era una orden del rey. Y le dice: no, ¿y por qué tú desobedeces la orden del rey? Porque el rey ha dicho que todos se inclinen delante de Amán, obligándolo a pecar. No sé si me están entendiendo. Obligándolo a hacer algo en contra de la palabra. Y aquel hombre no se inclinó. Y dice que todos los días le decía: ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué haces esto? Pero él no se inclinaba, no le hacía caso. Lo mismo sucedió con la orden del rey para Daniel, que por 30 días nadie orase a ningún Dios, solo al rey de Babilonia, y pidiesen favores. Pero Daniel no le hizo caso, y fue un edicto que firmó el rey. No lo hizo él, lo hicieron los sátrapas malvados. Pusieron una trampa para Daniel y con astucia engañaron al rey, y el rey lo firmó. Y entonces Daniel dice que oraba 3 veces al día, 3 por 3, 90, dice que oraba 90 veces al mes. 3 veces diarias oraba Daniel, y le estaban diciendo: prohibido que alguien ore a cualquier Dios. 30 días no van a orar. Pero como Daniel buscaba la justicia de Dios: Señor, deme permiso, me voy a dejar estos 30 días. Deme permiso, Señor. Estos 30 días no voy a hacer lo bueno, que es buscar su rostro, porque el rey me ha mandado. Es ahí cuando nosotros debemos de tomar determinaciones, cuando nos ponen 2 caminos: decida este o este. Si usted no obedece a este, le van a cortar la cabeza. Si usted no obedece a esto, la van a despedir del trabajo. Si usted no obedece a esto, usted va a ser despedido. Si usted no obedece a esto, va a ser desterrado. Y ahí van las, hermanos, las sentencias, como sentenciaron a los apóstoles, a la iglesia. ¿Qué pasó? 22, 21. Veamos, hermano Toñito, lo de César. Veamos cómo dice acá. Mateo 22, 21.
O sea, todo tiene su tiempo y su lugar. Dice así, mi hermano. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El orden de las palabras. No altera el producto y el orden de los números no altera el producto. Lo que es de César, lo que es del hombre, lo que es de la familia, lo que es de la sociedad, de la sociedad, pero lo que es de Dios, es de Dios. Entonces, cuando yo estaba pensando en este texto, lo que yo quería decirles es que cuando el Señor se vio en dificultad con Pedro, que le llegaron a cobrar el impuesto, el Señor le dio una enseñanza a Pedro. Le dio una enseñanza: ve al mar y saca el pez que saque, ábrele la boca y ahí hallarás un estatero. Y le dice el Señor a Pedro: dáselo por mí y por ti. Lo que Dios da a nosotros, la vida que nos da, es para que sea primero para Él. Para Él. Lo que Él nos da, Él quiere que primero le demos a Él. A ver qué le dio al Señor. Lo mejor de lo que Él tenía le dio a Abel. El Señor siempre quiere que le demos el primer lugar, que le demos lo mejor. Si hay opción de agradar a Dios o agradar al patrón, la opción es agradar a Dios. Si hay opción de que mi familia se va a enojar, pero para que no se enoje lo voy a agradar, pero desagradó a Dios, ya estamos en el vacío. Siempre hay que elegir agradar a Dios. ¿Me están entendiendo, hermano? Pero no los veo tan convencidos. Siempre la opción es agradar a Dios cuando hay A o B de contestar en la prueba, en el examen, en el callejón sin salida. A o B. Agradar a tu familia, agradar a tu esposa, agradar a tu hijo o agradar a Dios. Agradar a Dios. Miren, así es Daniel. Así es de que tú no obedeciste el edicto que yo sellé con el anillo. Mi anillo, le dice, no lo obedeciste. Sí, mi rey. Yo tengo que agradar a mi Dios. Estoy muy agradecido por donde me tiene en bendición. Así es de que yo le oro a Él 3 veces al día. No te vas a arrepentir. No, siempre lo voy a hacer. Miren, decidido a ser lanzado al pozo de los leones, pero no desagradó al Señor. Aunque le amenazaron ser devorado, tirarlo al pozo de los leones para ser devorado. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender esas cosas. Mardoqueo no se arrodilló, aunque así Amán había planificado cortar a toda su descendencia. Pero veamos aquí en Isaías 51:7, por buscar la justicia de Dios, hermanos, nosotros nos podemos meter o nos metemos o nos hemos metido en problemas muchas veces por buscar la justicia de Dios, por buscar lo recto, por buscar lo bueno. Mire 51:7 de Isaías, mire cómo dice: oídme los que conocéis justicias, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Solo el que obedece la palabra de Dios busca la justicia. Solo el que obedece la palabra de Dios sabe qué es lo correcto, cómo agradar a Dios. Aquella persona que no conoce la palabra de Dios no puede agradar a Dios, porque no conoce los gustos de Dios, no conoce lo que le agrada y le desagrada, no conoce la ley, no conoce dirección de Dios. Solamente el que tiene la palabra de Dios en su corazón, o sea, en su mente, este sí puede agradar a Dios. Busca lo correcto. ¿Cómo dice? Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón. ¿Quién conoce la justicia de Dios? El que tiene en su corazón la palabra de Dios, el que la lee, el que la escudriña, el que la escucha, el que la interpreta, el que la pone en práctica. Esta persona conoce la justicia de Dios. Miren, oíd los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Que te van a despedir, que te van a amenazar, que te van a menospreciar, que te van a aborrecer. No temáis. Y eso es lo que hizo, eso es lo que hicieron los santos antiguos. Por amor a Dios, que es justicia, amar a Dios es justo, servir a Dios es justo, obedecer a Dios es justo. Por someternos a Dios, hermano, vamos a hacer adoración. No temáis, ¿cómo dice? Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombres, ni desmayéis por sus ultrajes.
Proverbios 3:33, veamos qué dice por ahí, hermano, un poquito más rápido. Proverbios 3:33. La palabra de Dios nos instruye, hermano, de qué manera debemos de caminar, porque a veces hay preguntas y dicen, ya no, ¿es correcto que esté haciendo esto o está malo? Entonces, el corazón debe de dictarle en el momento que lo que va a hacer está malo. Y que si usted va a agradar a Dios, se va a sentir satisfecho, aunque se acarree problemas. Y eso es lo que la carne, eso es lo que nosotros a veces no queremos atravesar. ¿Cómo dijo el Señor en la oración? Haz que esta copa pase de mí conforme a tu voluntad, no que sea mi voluntad. Haz que esta copa pase de mí. Los problemas van a venir por la justicia. Les dije Proverbios 3:33. La maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Y aquel que sigue la justicia bendecirá la morada de los justos. Eso fue Job. De Job tenemos mucho que hablar en cuanto a que él seguía la justicia. Él la practicaba, él la aprendió, la practicó, y al perseverar en ella, él seguía la justicia. O sea que el Señor nos abrió el sentido, nos limpió la mente, nos transformó. Él nos ha enseñado a hacer el bien, y por eso no debemos de cansarnos de hacer el bien. Eso es justo, obedecer la palabra de Dios. Entonces Job era un hombre justo, dice que era pies. Pero veamos, hermano, cómo dice. Yo encontré por ahí un texto que habla que la justicia, dice que Job se vestía de justicia. Job 29:12, ahí está, veamos, hermano. Mire qué bonito lo que habla de Job. Hombre garantizado, no por gusto el Señor habló en bien de Job, porque Job aquí dice, miren, que él se vestía de justicia. 29:12, porque yo libraba al pobre. ¿Se da cuenta? ¿Quién sigue la justicia de Dios? Buscar el reino de Dios y su justicia. O sea que cuando nosotros decimos, yo busco el reino de Dios y su justicia, estamos diciendo, yo hago la voluntad de Dios. Yo hago lo que le agrada a Dios. Yo estoy en lugar de Dios en esta tierra. Él me ha puesto como un representante, que así como soy yo, así es Dios. ¿Y cómo es Dios? Amoroso, bondadoso, misericordioso, compasivo. Así soy yo, porque de mi Dios he aprendido. Eso es lo que el Señor nos quiere decir en su palabra, que así como es Él, nosotros seamos también. Eso es justo, porque somos hijos de Dios. Tenemos que reflejar las cualidades de Dios, tenemos que reflejar las virtudes de Dios. Entonces mire cómo decía Job. Por eso le dice el Señor a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Qué bonito como Dios hablaba de Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro hombre como él en la tierra? Aunque sea otro, hubiera dos, pero solo uno había. Hombre recto, justo, temeroso y apartado del mal. Y si era apartado del mal, dice que era inteligente, porque apartarse del mal es la inteligencia. Que yo tenga una biblioteca con 100 libros, eso no demuestra que soy inteligente. Si yo estoy pecando, soy insensato. Si yo hago lo que desagrada a Dios, soy insensato, aunque así tenga una gran biblioteca, aunque así tenga 10 títulos terrenales, que soy, hermano, que puedo muchos idiomas, que soy profesional, pero si yo peco delante de Dios a diario, me comporto como un insensato. ¿Quién es el inteligente delante de Dios? El inteligente es el que se aparta del mal. Así de sencillo. Ahí no me conviene, eso no está bueno. Esa es una persona inteligente. Pero de Job, porque yo libraba al pobre que clamaba. ¿Y cómo dice? Y al huérfano que carecía de ayuda y ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la ayuda yo daba alegría. Me vestía. Mire, hermano, cómo dice Job. Qué hombre valorudo, hermano. Qué hombre valorudo de hablar modestamente. Él era modesto, hablaba bien del mismo. Mire. Y en cierta ocasión también dice, el Señor me probará y saldré como oro. O sea, que estaba diciendo verdad, pero ese fue el mal que hubo en él. Ese fue el mal que hubo en él. Que él solo se justificó.
Pero lo que estaba diciendo era cierto, pero no le correspondía. Ese fue el mal. Por eso el Señor le dio la lección. Ahora te voy a enseñar a Job. Yo he testificado por ti que eso es bueno, pero eso ya no me gustó. Que te estés justificando vos solito, eso ya no me gustó. Ahora para que veas que no sos como yo, como Job, como crees que sos, por tu propia palabra, por tu propia fuerza. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Entonces se dio cuenta que no sabía nada. Cuando el Señor empezó, ¿a dónde estabas tú cuando fundaba cuando se fundaban los abismos? ¿A dónde estabas tú ¿a dónde estás tú cuando? Y empieza a decir todos los secretos de la tierra. ¿Sabes tú cuando ponen las cabras monteses? Algo por ahí así, preguntas raras. Y un hombre del campo, un hombre rico, un hombre del antiguo tiempo, que no había ciencia ni tecnología, que todo tenía que tenerlo grabado, y se quedó cortito, que ninguna pregunta le respondió. Ahora se quedó bien humilladito Job, pero era recto, temeroso, justo. Mire cómo dice estas palabras: mas me vestía de justicia y ella me cubría. Era un hombre que no se apartó de la justicia de Dios. Como manto y diadema era mi rectitud. Como manto y diadema o una corona era mi rectitud. Y me vestía de justicia. ¿Pero por qué decía así? Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Bueno, empezaba con su lamento después de que él se consolaba. Eso pasó en Job. Pero veamos lo que dice acá, hermano, Lucas 10:38. Mire lo que practicaba Job, lo que practicó Daniel, lo que practicó José, hombres que se esforzaron en obedecer a Dios. O sea que es justo que nosotros temamos a Dios antes que a los hombres, que sirvamos a Dios. Sí, es justo. Hay que servirle a todos, honrar al rey, hay que obedecer las leyes, todo es justo. Nosotros como hijos de Dios somos los que tenemos que ser ejemplares en que obedecemos todo. Pero antes la ley de Dios. Dice acá, hermano, Lucas 10:38. Dice así: 10:38 de Lucas. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. Mire, lo que uno a veces llama justo puede ser injusto, y lo que llama injusto es justo. Pero ¿cómo lo ve Dios? Aconteció, dice, que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba Marta, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía la palabra de Dios. Una hermana que se llamaba María, dice María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y siempre era para el Señor. Y acercándose dijo Marta al Señor, ¿verdad? Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta. Mire, este texto a muchos les gusta. A los hermanos espirituales les gusta decir Marta, el que no se congrega. ¿A dónde está la Marta? Dice. Así que cuando usted vea que el hermano no vino al culto, digo: estuvo bonito el culto, Marta. Así le va a decir. Este texto le gusta a los hermanos decir: usted es bien Marta. ¿Pero qué le está diciendo? Que no le gustan las cosas de Dios, no le gusta oír palabras, le gustan los quehaceres. Mire, dice Marta, le dice así: pero solo una cosa es necesaria. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Está bueno lo que estás haciendo.
Estás preparando la comida para darnos a nosotros, pero ¿sabes qué? Te hubieras puesto con María para compartir la palabra de Dios, y entonces después que hubiéramos compartido de la palabra de Dios, entonces hasta yo hubiera ayudado ahí también, me hubiera dicho el Señor, y tu hermana también, los tres y toda la familia. Pero no, ella se justificó porque, maestro, no te da cuidado que María está sentada perdiendo el tiempo platicando contigo y solo yo estoy cocinando, Señor. El Señor la corrigió. Estás turbada y afanada, una cosa es necesaria, y María ha escogido ¿qué? La mejor parte, oír palabra de Dios. Es que no voy al culto porque vea cuántas ropas tengo que lavar, o me va a ayudar a lavar ropa usted para que me esté reclamando que no voy al culto. Usted peca por compensar mal. Si supiera que a mí sola me toca lavar trastes, por eso no me quedo ir al culto. O me va a ayudar a planchar usted. No, yo no vine al culto porque veía que la casa tenía patas arriba, estas patas le ponen la casa, ya no son columnas, la tenía sucia y no vine al culto. Dios sabe que no me quedé dormida, me quedé barriendo y trapeando. Pues eso era después del culto, me estoy entendiendo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que no termina la ruta, pues me tendría que haber venido y después tendría que haber continuado la ruta, pero lo de Dios primero siempre. Pero a veces no se da el caso, no es por nuestra voluntad. Pero cuando nosotros podemos maniobrar la situación, tendríamos que primero Dios y después lo de nosotros. Primero Dios y después lo de nosotros. ¿A cuánto nos gusta el consejo de esta hora? Sí, porque nosotros no estamos aquí, nos gusta. Que estuviera que no viene se sintiera molesta conmigo. Pero no es conmigo, es con la palabra. Entonces miren qué bonito le dice. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, hasta 2 veces. Poned cuidado. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada, el reino de Dios y su justicia. Así de que, hermanos, veamos nosotros pues cómo debemos de agradar a nuestro Dios. Busquemos primero nuestro Dios. Dios conoce su esfuerzo, de lejos, caminando, cansado, ¿verdad? Con los pies rendidos, que viene corriendo, pero para lo bueno, lo que es para la vida eterna. Eso el Señor ve ese esfuerzo, ese sacrificio, que sale corriendo, que Él busca, si lo deja, que se cruza la calle porque el reloj va avanzando y que quiere estar a tiempo del culto, y que viene tropezándose por ahí y que viene todo sudado, y cuando hasta aquí, descansa porque llegó a tiempo. Y que usted se esmere por estar cabal a la hora, que estar puntual cuesta, hermano. Estar antes no cuesta. Yo vengo luego que estuvo. No cuesta llegar antes ni llegar después. Cuesta llegar puntual. Puntual es que casi nadie llegamos, hermano. Nos cuesta llegar puntual. Llegar antes sí, nos proponemos y con mucho tiempo nos venimos. O llegar tarde, que es lo más fácil también. Así de que, hermano, el Señor conoce todo. Pero lo que el Señor nos dice en su palabra, hermano, en esta hora es que en realidad tenemos que hacer lo bueno, lo que le agrada a Dios. Pero el último texto, porque el tiempo ya avanzó, vamos, Mateo 6.1, veamos Mateo 6.1. Estamos, el consejo de la palabra de Dios es que nosotros busquemos hacer lo bueno, lo agradable delante de Dios, las cosas que nos ayudan a la vida eterna. Pero tenemos que tener cuidado. Como el mensaje vino así: oye, hermano, aquí estoy yo, mira que estoy en el culto otra vez, y otra vez, mira, hermano, voy a aprender, mire. O sea, hay que tener cuidado de esa actitud también. Ya ve que yo estoy siendo justo, como aquel dice: Señor, yo no soy como ese ladrón, pagano, yo no soy inmundo como él. Empezó a justificarse. Mateo 6.1. Mateo 6.1, miren: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Eso tenemos que aprenderlo. Si usted y yo hacemos algo bueno o mucho bueno dentro de la obra, no toquemos trompeta. Hermano, no es por tocar trompeta, pero para la honra y gloria de Dios, aquí puede depositar $100 porque el Señor me ha bendecido. ¿Para qué lo está diciendo? Calladito, y ponga lo que nadie se dé cuenta.
Eso es bueno lo que va a hacer, pero no lo tiene que estar publicando. O sea, es bueno hacer las obras buenas, las cosas buenas. Y dice, y tu Padre que está en secreto te lo recompensará en público, como Cornelio, que él oraba, hacía ayunos en secreto y dice que daba limosnas y él no andaba pegando pancartas. He aquí las obras que está haciendo, ¿cómo me llamaba? He aquí las obras de Cornelio. Da ayuda a los pobres. ¿Han visto ustedes esos rótulos en todas las calles? Reparando calles, que metieron agua potable. Eso es lo que hacen los hombres, pero los hijos de Dios no podemos publicarlo. No podemos publicar. He aquí el hermano Oscar Chávez dona tanto de ofrenda para la obra del Señor. Podemos hacer esas cosas nosotros. Que fíjense que yo le regalé una bolsa de pan al hermano, yo le regaló y todos los días le regalo, fíjense. Entonces si lo regalo y si lo estoy publicando, ya no. Con mi mano deshice lo que estaba haciendo. Eso es lo que quiere decir este último texto. Miren, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. La recompensa de parte de Dios ya no viene si nosotros publicamos nuestra justicia. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosnas, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Hay cosas que sí son evidentes, son colectivas, hermano. Hay cosas colectivas, hay cosas públicas, hay cosas como nosotros debemos de dar a conocer al mundo, cómo es la obra, cómo se conduce, pero las cosas personales, de que usted es bueno, que va a demostrar que es bueno, eso en lo secreto. Mire, para la honra y gloria del Señor, yo le regalé ese par de zapatos que es del hermano Gerardo, yo se lo regalé. El Señor tocó mi corazón. Aunque diga que tocó mi corazón y que para la honra, pero ya estoy diciendo que yo lo regalé. Ejemplo, ¿verdad? Yo lo regalé a la hermana. Esas cosas no se deben de hacer. Dice que nos guardemos de hacer nuestra propia justicia delante de los hombres. Si la hacemos, que lo que hace una mano, que no la sepa la otra. Por lo tanto, hermanos, el consejo de la palabra de Dios viene para que nosotros siempre hagamos las cosas correctamente. Que el Señor Jesús les bendiga, hermano.